afternoon. Buenas tardes a todos. It is a great privilege to be here, Es un gran privilegio para mí estar acá, a great joy, una gran alegría. and I'm deeply grateful to Alberto and Lizzie Rizzo, who started this whole venture, and to all the many, many people whom we saw here who contributed. Y estoy muy agradecido a Alberto y a Lizzie Rizzo, que comenzaron con todo este movimiento, y a todas las personas, las tantas personas que contribuyeron a que esto sucediera. And I'm deeply grateful to every one of you for coming, Estoy profundamente agradecido a cada uno de ustedes por venir hoy, because only together can we assure education for the future. porque solo juntos podemos asegurar la educación para el futuro. And therefore, I would like to start here with considering the goal of education for the future. Y por lo tanto me gustaría comenzar hoy considerando cuál es el rol de la educación para el futuro, de una educación para el futuro. We will have the whole afternoon to consider the means, and each one of the speakers contributes very much to means for educating for the future. Luego, esta tarde vamos a considerar cuáles son los medios para lograr esta educación para el futuro. Todas las personas que van a hablar hoy van a contribuir a cuáles serían los medios. But basically, first, I would like to ask three questions, more basic questions for the goal. Pero antes me gustaría hacer tres preguntas, que son preguntas más básicas respecto del fin que debe cumplir esta educación. And I'd like to ask, what is the goal for educating for the future? Primero, ¿cuál es la meta, el objetivo que tenemos para educar para el futuro? What must educators provide for educating for the future? ¿Qué deben proveer los educadores para poder educar para el futuro? And what kind of educators are necessary to prepare for the future? ¿Y qué clase de educadores necesitamos para poder prepararnos para el futuro? So what is the goal for educating for the future? Así que, ¿cuál es el objetivo para educar para el futuro? My suggestion, and all these are only suggestions, and we will have opportunity to talk about it. Mi sugerencia, y van a haber muchas sugerencias y tendremos oportunidad de hablar de ellas, My suggestion is that the goal of educating for the future is a world in which every human being can live in dignity. Mi sugerencia es que para poder educar para el futuro necesitamos crear un mundo en el que todo ser humano sea educado para vivir en dignidad, con dignidad. This concept of human dignity is the goal of the whole enterprise. Esta idea de la dignidad humana es el objetivo final de todo este emprendimiento. And what it means to live in human dignity is that we live not as a number in a system, Y lo que significa vivir en dignidad es que vivimos no como un número en un sistema, not as a resource in a workforce, no como un recurso en una fuerza de trabajo, not as a case in some agency, no como un caso en alguna agencia, but as an authentic, valuable human person. sino como una persona humana, auténtica y valiosa. And that word person comes from the Latin persona, Y la palabra persona viene del latín persona, and it originally meant a mask, the mask that the actors wear on stage. y originalmente se refería a la máscara que usaban los actores en el escenario. For us, it means here that each one of us plays a role, wears a mask, but behind this mask stands what unites us all. Para lo que significa para nosotros esta noche es que, por un lado, es un rol que todos usamos, la máscara es el rol que usamos, pero que detrás de esa máscara, detrás de ese rol, está lo que nos une a todos. And what unites us all is the divine mystery of life that is one for all of us, many different ones. Y lo que está detrás de lo que nos une a todos es the divine right of life, Divine gift, life. la vida divina que nos une, que es la misma para cada individuo. El misterio de la vida, el misterio divino de la vida, que es el mismo para todos los individuos. And that gives us our human dignity. Y esto es lo que nos da nuestra dignidad humana.
That sense of dignity lies like a seed in every human being that is born, in every baby. Y esta dignidad emerge como una semilla en cada persona que nace. It is our birthright, and it must be cultivated through education. Es nuestro derecho de nacimiento y debe cultivarse a través de la educación. So the next question, therefore, is what kind of education can cultivate that seed of human dignity? Por lo tanto, la segunda pregunta es ¿qué tipo de educación puede cultivar esa semilla de la dignidad humana? And there are simply two conditions that are well established even by science today. Y hay solo dos condiciones que están bien establecidas incluso por la ciencia hoy. The child must be given a sense of unconditional belonging. El niño debe recibir un sentido de pertenencia incondicional. You are loved no matter what you do. Sos amado no importa qué hagas. You may be corrected if you do something wrong, but it's unconditional love. Puede que te corrijan si haces algo mal, pero el amor es incondicional. This is the first. And the second condition for cultivating a sense of human dignity is encouragement of the child to develop the child's uniqueness, unique capacity. Y en la segunda condición es poder ayudar al niño a desarrollar su ser único, su originalidad y su autenticidad. And to give the child the sense that this uniqueness is a great value. Y darle a los niños la convicción de que esta cualidad única de cada uno de ellos es un valor enorme. So, in order to see this from a different perspective, we can look at what is undermining that dignity. Y para ver esto desde otra perspectiva podemos ver qué es lo que se interpone o qué es lo que interfiere con la dignidad. And the first example is the phenomenon of mobbing. Y el primer ejemplo es un fenómeno que se llama mobbing, que consiste en expulsar a una persona de un grupo, de una comunidad, dejarlo afuera de una comunidad. Mobbing in school is taking overhand in the whole world, and mobbing at the workplace. Este fenómeno mobbing está apareciendo con mucha fuerza en los colegios y también en los lugares de trabajo. And mobbing has implies two negations of exactly what dignity means and establishes. Y el mobbing incluye dos negaciones de esto que es la dignidad, lo que significa dignidad humana. Mobbing tells the person who is being mobbed, you are an outcast. You do not belong to us. Lo que el mobbing le dice a la persona que lo sufre es no perteneces, sos un extraño para nosotros. And you are of no worth. Y al mismo tiempo no tenés ningún valor. But we can unfortunately give a second example of what is opposed to cultivating human dignity. Lamentablemente tenemos un segundo ejemplo de esto que se interpone en la posibilidad de desarrollar la dignidad humana. And that is the typical kind of schooling. Y eso es la educación tal como la conocemos hoy. Typically, schooling tells the child, Típicamente la educación, los colegios le dicen a los niños, you are loved, but only on condition that you conform to the system. sos amado, pero solo bajo la condición de que te conformes al sistema. And it tells the child, your worth is not your self-worth, but is measured by external standards. Y también le dice a los niños que su valor no es un valor intrínseco, sino que se condiciona o que se mide con patrones externos, con medidas externas. So, in a situation like that, what kind of teachers will be able to educate the child for human dignity?
Dadas estas circunstancias, ¿qué clase de maestro puede ayudarnos a educar a los niños para que reconozcan y cultiven su propia dignidad? And since all of us are educators and teachers, whether we know it or not, Y como todos somos educadores y maestros, lo sepamos o no, this is a question for every single one of us. esta es una pregunta para cada uno de nosotros. And the answer that I suggest to the question, what kind of a teacher will be able to educate for the future, Y la respuesta que yo sugiero para la pregunta, ¿qué clase de educador necesitamos para el futuro?, is a teacher who is conscious and mindful of his or her own dignity. La respuesta es un maestro que sea consciente de su propia dignidad. Only if we ourselves are conscious of our dignity will we be able to love others unconditionally and to respect their difference and their uniqueness. Solo si somos conscientes de nuestra propia dignidad podremos respetar a los demás, reconocerles su valor y apreciar su unicidad, su originalidad. So since we are all teachers, I recommend this little exercise to every one of us, Y dado que somos todos maestros, les recomiendo este ejercicio a cada uno de nosotros, but especially to all the teachers among us. pero especialmente a los que se Professional dedican teachers. a ejercer la docencia. Every morning, Cada mañana you say to yourself, te decís a vos mismo, I belong unconditionally to the whole human family. le pertenezco incondicionalmente a la gran familia humana. That is true. It cannot be negated. Esto es verdad, no puede ser negado. You belong, and this is a great gift. You belong unconditionally to this great human family. Esto es innegable y además es un gran regalo el hecho de pertenecerle a la gran familia humana. And I can make a contribution to the future in my uniqueness. Y además puedo ofrecerle mi contribución a la humanidad, al futuro, si respeto ese ser único. So today I am a teacher, whether I want it to be or not, because others are looking to me. Y por lo tanto, hoy yo soy maestro, lo quiera o no, porque otros me están mirando. And I will use this opportunity to respect others and to build them up in their uniqueness. Y voy a usar esta oportunidad para respetar a los otros y para fortalecerlos en su ser único. And the third, just these 2 points, but the third point is also important, namely, I will do this regardless of what others do. Y el tercer punto que es importante es, voy a hacer esto no importa qué hagan los demás. To living with human dignity implies that you are not looking to others. Vivir con dignidad humana implica que no estamos mirando lo que hacen los demás. You have your balance, your weight within yourself. Tenés tu equilibrio adentro de vos mismo. You ought to be able, if all the others in the world are corrupt, I will not be corrupt. Y aunque todos los demás en el mundo sean corruptos, uno puede decidir no ser corrupto. And those are the 2 options that lie before us. A world of corruption or a world of human dignity. Y esas son las dos opciones que tenemos por delante, un mundo de corrupción o un mundo de dignidad humana. And a world of corruption is no future because it will destroy itself. Y un mundo de corrupción no es un futuro, no existe como futuro porque se autodestruirá. So I wish you, every single one of you, O sea que les deseo a cada uno de ustedes courage, coraje, because this attitude takes a lot of courage, porque esta actitud requiere de mucho coraje, strength, fortaleza, because we get tired after a while and you need strength and endurance, porque después de un tiempo nos cansamos y necesitamos fortaleza y resistencia, and joy. y alegría. The great joy that together we are working on creating a future in which every human being will be dignified.
La gran alegría de saber que estamos trabajando juntos para construir un futuro en el que cada ser humano sea digno. This is my wish, and this is what I hope this day will bring us closer to. Este es mi deseo y eso es lo que espero que este día, esta jornada, nos ayude a acercarnos a lo que nos ayuda a acercarnos un poco más. And my admired friend, Mathieu Ricard, Y mi amigo admirado, Mathieu Ricard, may not every morning recite my little 3 points, puede que no recite todas las mañanas mis 3 puntos, but he lives them. pero los vive. And therefore I'm happy that he will talk to you now. Y por eso estoy muy feliz de que ahora él va a hablar con ustedes.